Muchísimas gracias por estar allá. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estéis. Hoy nuevamente comenzamos a las 9 de la noche, hora de España. Pero aquellos que no son de España se habrán dado cuenta que para ellos es igual una hora antes o una hora después de lo que estaban habituados, a no ser que en sus países también hayan cambiado la hora. Y es precisamente porque España ha entrado en su horario de invierno. El horario de comienzo de los programas sigue siendo el mismo, 9 de la noche, hora española. Lo que pasa es que han cambiado la hora a su horario de invierno. Y por todo su invierno y principio de primavera, eh, seguirá siendo las 9 de la noche, pero una hora antes o una hora después, dependiendo de dónde estéis. El título de hoy es El descuartizador de la Biblia. El descuartizador de la Biblia. ¿Lo han escuchado? Bien. Y vamos a usar a un personaje como base, digamos, base, hilo conductor o incluso la excusa para hablar de un tema que es con mucha controversia en el corazón de muchos que estudian la Biblia, de muchas personas que se identifican como cristianos, no importa la denominación, o controversial para aquellos que incluso sin ser cristianos, sin ni siquiera estudiar la Biblia a fondo, se adentran en leerla por el mero hecho de leerla y acaban con una confusión tremenda acerca del Dios que ésta presenta. Entonces, el descuartizador de la Biblia, si bien primariamente vamos a usar a un personaje histórico en particular, va a ser para hablar precisamente de uno de los grandes elefantes en la habitación, que ni se esconde, está en el centro de la habitación a la hora de leer las escrituras o el canon bíblico, bien sea de 66 libros si usas la Biblia protestante o muchos más si usas la Biblia católica, ortodoxa griega, ortodoxa siria, ortodoxa rusa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien, antes de comenzar, particularmente para aquellos que son relativamente nuevos al canal, o aquellos que, sin ser nuevos al canal, no han visto estas presentaciones que les voy a invitar a ver, eh, les quería recomendar estas porque, digamos, expanden en áreas que igual en esta presentación de hoy o en este estudio de hoy no vamos a expander. Entonces, digamos que nos dan un dibujo más completo de áreas que igual vamos a pasar de largo o al ladito en el día de hoy, pero que ya hemos expandido en otras presentaciones. La presentación número 1, que de hecho recomiendo a todos que la vean simplemente porque hay personas que encuentran dificultad a la hora de entender alguno de los estudios porque no entienden las bases de interpretación bíblicas que usamos en los estudios. Entonces, el primer estudio que os recomiendo ver o rever nuevamente, si es que ya lo vistes en su día, es Encontrando a Jesús en el Antiguo Testamento, el camino a Emaús. Encontrando a Jesús en el Antiguo Testamento, el camino a Emaús, donde hablamos de precisamente cómo interpretar especialmente el Antiguo Testamento a la luz de Jesús. Entonces, ese sería uno. Encontrando a Jesús en el Antiguo Testamento, el camino a Emaús. Cuando estudiamos la manera de leer o interpretar las escrituras o la Biblia, eso le han puesto un nombre y se llama hermenéutica. Y la hermenéutica es la manera en la cual leemos la Biblia, o cómo lo leemos, o qué tipo de modelo usamos para interpretarlo. Entonces tenemos un estudio que se titula Hermenéutica es el nombre de la criatura. Hermenéutica es el nombre de la criatura. ¿Okay? Y algo bien, bien importante también a considerar es de qué manera o cómo, o incluso cuándo o por quién la Biblia fue escrita. Y para ello tenemos 4 presentaciones tituladas Moisés y el dedo de Dios. Moisés y el dedo de Dios, que son 4 presentaciones, donde vemos cuál es el periodo de tiempo y
algunos de los principios que motivan a los editores de la Biblia, sobre todo del Antiguo Testamento, en qué contexto histórico, en qué contexto social, en qué contexto teológico están cuando lo están escribiendo. Ya les adelanto algo. Génesis, Éxodos, Levíticos, Números y Deuteronomio, atribuido a Moisés, en el texto no da indicaciones de que sean escritos tan antiguos como la figura de Moisés, que sería aproximadamente en el año 2500 antes de Jesucristo. Eso es donde se sitúa la figura de Moisés, y el texto bíblico en los primeros 5 libros atribuidos a Moisés no nos dan indicaciones de que fuera por lo menos el completo autor de los 5 libros, pero para ello tienen que ver esta serie. Entonces, estas tres presentaciones, una de ellas, la última que les he comentado, es una serie, son importantes para añadir a lo que vamos a decir hoy. ¿Okay? Para añadir a lo que vamos a decir hoy. En esta semana, algo que me confirmó a mí de qué iba a hablar hoy, porque yo tengo un número de temas listados, pero a veces no los voy presentando en orden. A veces, no sé, como que no me siento como que el próximo sábado no me siento cómodo con este tema por lo que sea. Entonces lo empujo para abajo de la lista y reviso nuevamente la lista y traigo otros de abajo y los subo para arriba. ¿Okay? Entonces, una de las cositas, que no ha sido la única, pero una de las cositas que me confirmó que este tema era para esta semana, o que me sentía yo cómodo hablando de este tema esta semana, fue algo que un político, presidente de un país, ha declarado públicamente esta misma semana, citando precisamente del libro de Primera de Samuel. Presidente de un país, primer ministro de un país, ha leído lo siguiente. En Primera de Samuel 15, versículo 2, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo ha dicho Benjamin Netanyahu esta semana. Esto ha sido su grito de guerra. Benjamin Netanyahu es el primer ministro de Israel. Y a los gritos internacionales del cese al fuego, él ha respondido desde un estrado citando Primera de Samuel. Terrorífico. Se me ponen los pelos de punta. Solo hace falta estar expuesto un poquitito a las víctimas más inocentes de la Biblia, perdón, de la guerra, para darse cuenta que esta descripción que acaba de anunciar, que acaba de leer públicamente Benjamin Netanyahu, es terrorífico. ¿Pero de dónde la ha sacado? ¿De dónde la ha sacado? De la Biblia. Es el grito y encima como comienza, Jehová de los ejércitos le dice a Saúl que lo haga. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se titula el estudio de hoy? El descuartizador de la Biblia. Y su nombre, que habrá muchos a lo largo de la historia, pero el nombre de hoy es Leo Tolstoy. Leo Tolstoy. No levante las manos. ¿Cuántos de ustedes conocen? No levanten las manos
a Leo Tolstoy o han escuchado de él. Leo Tolstoy tiene un libro fantástico, pero tienes que tener tiempo, poco Instagram, poco Facebook, poco redes sociales, poco Netflix para poder leerlo. Se titula Guerra y Paz. Guerra y Paz, acerca de la guerra en la época napoleónica. ¿Por qué en la época napoleónica y por qué sabía él mucho de esto? Leo Tolstoy, en general se puede decir escritor ruso, nacido en el 1828, falleció en el 1910. Él fue un oficial en la guerra de Crimea. Alucina vecina. En la guerra de Crimea, que no sé si sabéis, que es donde se están pegando Rusia y Ucrania. Las tres provincias esas de Crimea es lo que ha creado la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero Leo Tolstoy, de joven, en el siglo XIX, ya se estaba pegando en el nombre de Rusia por Crimea. O sea, que el ser humano aprende más lento que un caracol. Porque, porque se siguen pegando en la misma área. En la misma área. Él nació de una familia apoderada, una familia con dinero. En esa época, antes de la revolución bolchevique, de lo que luego se dio a conocer como la Unión Soviética, la unión de diferentes países comunistas bajo el comunismo, etcétera. Antes de todo esto, él venía de una familia apoderada en la cual si tenías, por ejemplo, un linaje místico de alguien famoso, pues tú vivías de una manera acomodada. Sin embargo, por la guerra de Crimea, él se alistó como oficial y experimentó y vio con sus propios ojos los terrores de la guerra, la sangre de la guerra. Tanto es así que él, habiendo crecido como cristiano ortodoxo, porque es la religión básica de Rusia en en aquel entonces, e incluso ahora sigue siendo, que es lo que viene de la línea ortodoxa griega o de la iglesia ortodoxa griega, que viene de la separación entre el catolicismo y la iglesia ortodoxa en el siglo IX, siglo X, entre el sesquismo que resultó, en el cual esa lucha de poderes, el Papa hacia el oeste y el Papa hacia el este. Entonces tienes el catolicismo por un lado y la iglesia ortodoxa por el otro, la línea griega, de la línea griega viene la iglesia ortodoxa rusa. Él había crecido en esa familia, como yo católico en España y como otros católicos en México, porque nacimos en el contexto. Sin embargo, la guerra, ¿qué creéis que le hizo? Le hizo dudar de todo, le hizo dudar de Dios, le hizo dudar de absolutamente todo. Y se convirtió en un crítico de la religión, en un crítico de Dios, en un crítico de todo. Podríamos decir, fue de haber crecido bajo la liturgia ortodoxa a un ateo. ¿Por qué? Por el sufrimiento humano. Al ver el sufrimiento humano, al ver la muerte de los inocentes. De hecho, cuando alguien escribe Guerra y Paz, yo, por ejemplo, no hubiera podido escribir Guerra y Paz por un número de motivos. Primero, porque no tengo el vocabulario que tenía Leo Tolstoy o el don que tenía él para escribir. Pero algo muy importante que tenía Leo Tolstoy. Leo Tolstoy estuvo en las trincheras. Y cuando Leo Tolstoy estuvo en las trincheras y tienes a alguien en las trincheras viendo que está muriendo al lado de él, viendo el sufrimiento, el olor a la pólvora, oliendo los olores de podrido de la guerra, y encima tienes el don de la escritura, pues ahí tienes esa obra maestra, que es enorme, titulada Guerra y Paz, la línea de 5 familias comunes y corrientes a través de las diferentes guerras napoleónicas. 5 familias comunes y corrientes. Y esto es importante
a la hora de entender a Tolstoy, porque Tolstoy empieza a evolucionar en su pensamiento y se da cuenta que lo que cambia el mundo no es el gran hombre, llámese Napoleón en aquel entonces, sino la persona común y corriente. Ellos son los verdaderos personajes en esta vida. De hecho, él hablaba de el gran hombre o los grandes hombres como personas que en la intimidad tienen incluso muchísimas más inseguridades que el hombre común. Son más débiles que el hombre común. Es simplemente en esa careta de gran persona donde ellos se sienten cómodos. Pero lo que realmente da vueltas al mundo y sostiene el mundo es el hombre común y corriente. Empieza ahí con esa base. Luego, evidentemente, la obra maestra de Ana Karenina, o Karenina, a una mujer aristocrática, con dinero, casada, con un hijo o hija, no recuerdo bien, am, que, que se enamora de un oficial y se da a una vida de infidelidad y de pecado, etc. Luego tenemos la vida de Iván, no recuerdo ahora el apellido, la vida de Iván no sé cuánto. Una persona que en sus infidelidades o mata al amante, o mata a la esposa, o se mata a él y acaba matándose él. Tiene 14 novelas que están consideradas clásicos de la literatura. Clásicos de la literatura. Son de esas novelas en las cuales los 100 libros que tienes que leer, junto con Dostoyevsky, Crimen y Castigo, alguno de Tolstoy habrá que leer de esos 100 libros. ¿Okay? Cuando nos desconectemos un poquitito de Netflix y de Facebook y todo esto. Pero luego, de repente da un giro y el gran Tolstoy empieza a hablar de religión y publica Mi confesión. Y claro, a todos que leían a Tolstoy por sus novelas, por su manera que tenía de extraer lo máximo de los personajes, como que se agarran, se ponen los cinturones y dicen, espera, ¿que nos estás hablando ahora de qué? De religión. En un momento en el cual en Rusia empiezan a crecer los sentimientos que luego, en unas décadas más adelante, van a dar lugar al comunismo, que es el rechazo completo de la religión y el rechazo completo del cristianismo. En ese momento, Tolstoy, una de las figuras principales de Rusia y de las voces principales de Rusia, escribe un libro, un panfleto casi, comparado con Guerra y Paz, Mi confesión. Y en su confesión, él explica precisamente cómo creció, cómo luchó en la guerra, cómo se volvió un ateo y luego cómo empezó a leer nuevamente las escrituras. Y al leer las escrituras, le confirmó toda la enemistad que se había creado en la guerra contra Dios, hasta que llegó a la vida de Jesús. Cuando llegó a la vida de Jesús, él dice que fue como una ventana de aire fresco que entró en su corazón. Y dio con un amigo que era judío. Acordaros que el judaísmo, las diásporas judaicas tenían mucha presencia en Rusia. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, muchos rusos alemanes emigraban con sus partes de sus familias a Rusia, precisamente porque había mucho judío en Rusia. Entonces, un amigo judío de él leyó la Biblia, perdón, leyó los Evangelios con Tolstoy y lo leyó para, para de una u otra manera tratar de alzar el judaísmo por encima del cristianismo. Y decir básicamente que el cristianismo venía del judaísmo en realidad. Entonces Tolstoy lo llevó al Sermón del Monte. Y cuando lo llevó al Sermón del Monte de Jesús, Mateo 5, 6 y 7, y el equivalente, los pasajes equivalentes en Lucas 6, etc. Cada pasaje, este
este judío le decía, esto se encuentra también en el Talmud. Cuando un judío habla del Talmud, lo que está hablando es de las interpretaciones del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento para ellos no es el Antiguo, es el Testamento llamado el Tanaj. Y dentro del Tanaj, luego tenemos el comentario del Tanaj o el comentario del Antiguo Testamento que se llama el Talmud. Entonces, ¿cómo leemos esto? ¿Cómo leemos esto o esto otro? O sea, toda la información extra de los detalles, simbología, numerología, etcétera, 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 se encuentra en el Talmud. Entonces, extraído el texto del Tanaj, del Antiguo Testamento, el judaísmo tiene también el Talmud, que es la explicación de esos textos. Entonces, según iba Tolstoy leyendo el Sermón del Monte, el judío le iba diciendo, esto también está en el Talmud, esto también está en el Talmud, esto también está en el Talmud. No importa dónde Tolstoy le ponía el dedo, y no importa qué versículo leía de Jesús, decía, esto también está en el Talmud. Hasta que llegó a los versículos en los cuales Jesús dice, ama a tu enemigo. Y el judío dijo, eso no está en el Talmud. Cuando Tolstoy le empezó a desarrollar lo de da la capa a aquel que te ha pedido, que te ha quitado el abrigo, o camina la milla extra, aquel que te ha dicho caminar, o da comida a tu enemigo y agua al que te odia y ora por él. El judío entró en un glitch y le dijo, eso no está en el Talmud. Entonces, Tolstoy desarrolla de ahí lo que él llamó la teología de Cristo. De ahí desarrolló la teología de Cristo, asegurando algo que, claro, en la mente judaica, cristiana e incluso musulmana, no encaja. Y es lo siguiente, uno de las afirmaciones más orgullosas del judaísmo es que, para bien o para mal, el judaísmo es la primera de esas religiones, porque de ahí sale el cristianismo y de ahí sale el islamismo, porque tienen a Abraham, tienen a... Sin embargo, Tolstoy empieza a afirmar que el cristianismo en sí no tiene raíz en el judaísmo, porque el cristianismo en sí se basa en amor al enemigo. Y como se basa en amor al enemigo, su base no es en el judaísmo, sino su base es en Cristo. De hecho, él va mucho más allá y dice que de cristiano a cristiano solo hay uno y fue matado en una cruz. De cristiano solo hay uno y fue matado en una cruz por aquellos que son antagonistas al cristiano. Bien sea el romano, o bien sea el griego, o bien sea el judío. Cuando Tolstoy presenta sus confesiones, empieza a presentar más y más libros solo de su versión de lo que él llama la teología cristiana. Con frases como, y me habréis escuchado esa frase aquí en este canal, y viene de Leo Tolstoy, el amor es la fuerza más poderosa del universo. Porque cuando él estaba en la guerra, él entendía que no hay fuerza más grande que la guerra para combatir la guerra. Hasta que dio con Cristo. Y cuando dio con Cristo, él se terminó convenciendo de que en realidad la manera más efectiva de actuar en un conflicto es con humildad, con vehemencia, con amor al prójimo. Es la manera más potente y efectiva. Que el ojo por ojo y diente por diente
como no solo el judaísmo, sino el cristianismo histórico, que todos conocemos si hemos leído historia, el cristianismo histórico, de ir a América a guerra, de ir a las cruzadas a guerra, de en Irlanda contra Inglaterra, los católicos contra los protestantes a guerra. El cristianismo histórico también de ojo por ojo y diente por diente. El cristianismo ese de que alguien tendrá que pagar por esto. Si no te lo voy a hacer pagar yo, ya vendrá mi Dios a hacértelo pagar. Ojo por ojo y diente por diente. No es, según Tolstoy, lo que Cristo vino a mostrarnos. Claro, el siguiente paso en la vida de Tolstoy es total excomulgación de la iglesia ortodoxa griega rusa. Total excomulgación. De hecho, a Tolstoy se le conoce como un cristiano anarquista. Si conocéis la palabra anarquista, un anarquista es uno que va por libre. Alguien que va por libre. O sea, para ponerlo simple, alguien que va por libre. Un cristiano anarquista. Un cristiano anarquista porque él decía lo siguiente: si bien la piedad, la humildad y el amor son parte de las liturgias y formas de la religión, son simplemente una parte y no el centro de la religión. Y cuando escuchas a Tolstoy decir eso, dices, oh, tienes razón, porque tú no puedes convencer no puedes convencer a un religioso que el amor es malo. Puedes decir, no, el amor es bueno, pero no se olvide la justicia, no se olvide de esto, no se olvide que va a venir la venganza, no se olvide del lago de fuego, no se olvide de esto, no se olvide del otro, no se olvide ta. Entonces él decía, si bien estas cosas, la piedad, la mansedumbre o la humildad y el amor, están presentes, son presentes en sus formas y liturgias y no en su esencia y naturaleza. La lucha por el perfeccionismo es la lucha más fatua del ser humano, puesto que el ser humano vive en un mundo que de perfecto tiene poco, y en ese perfeccionismo no busca perfeccionarse en el amor, sino en las formas. Por lo tanto, está condenado a caer multitud de veces. ¿Qué hace Tolstoy, esta persona? No solo adinerada antes de la guerra, sino que ahora condecorada después de la guerra y con buenos recursos después de convertirse en un escritor internacional y uno de los clásicos. Decide que la educación es el arma que hay que poner en las manos de los niños. Y pone, acordaros que es una época en la cual el analfabetismo y la educación infantil no está en el orden del día. Los niños trabajan en las granjas, no van a una escuela, no van a aprender, no saben leer ni escribir. Son mano de obra barata para las familias. Entonces Tolstoy invierte sus fortunas en educar a los niños, educarles a leer, escribir y en el amor. Y empieza a abrir lo que se llaman las granjas Tolstoy. Las granjas Tolstoy en las cuales él aprende a hacer sus propios zapatos. Empieza a vestir no como un alto oficial, no para diferenciarse, no como un brujo o como un papagayo que él veía en aquellos cleros que se distanciaban, incluso con sus vestiduras, de la gente común. Y empieza a darse cuenta que el verdadero motor del mundo no es el gran hombre, el gran obispo, el gran papa, el gran presidente, el gran revolucionario, el gran estratega, el gran conquistador, el gran emperador, sino la gente común y corriente.
¿Y de dónde saca eso? De alguien que no se asemeja o que no entiende o que no hace que el asemejarse con Dios es algo a lo que retenerse, sino que se humilla y se hace a uno de nosotros, el carpintero de Galilea. Y si Jesús aprendió a hacer carpintería, Tolstoy empezó a aprender a hacer sus propios zapatos y de hecho hizo un aprendizaje, un apprentice, se convirtió en un aprendiz de zapatero. Un noble, una persona noble, aprendiz de zapatero. La influencia de Tolstoy fue tal que alguien en Inglaterra leyó a Tolstoy. Este alguien en Inglaterra estaba estudiando para convertirse en abogado. Este alguien en Inglaterra va a Sudáfrica y en Sudáfrica continúa una correspondencia con Tolstoy. En esta correspondencia con Tolstoy, este alguien que había estudiado abogacía para abogado en Inglaterra y ahora está en Sudáfrica, empieza a convencerse no de la Biblia, no del Antiguo Testamento y definitivamente no de lo que a Saúl se le dijo hacer a los malaquitas, sino de la figura de Jesús. Y este alguien, que era étnicamente indio de la India, finalmente se va a la India. La India que en ese momento está bajo la opresión del imperio inglés. Este alguien es Mahatma Gandhi. La influencia de Mahatma Gandhi es Leo Tolstoy. Y la influencia de Leo Tolstoy es Jesús de Nazaret. De hecho, Mahatma Gandhi dice, yo me haría cristiano como religioso cristiano si encontraría uno. Pero Tolstoy ya nos había dicho que hay un cristiano y ese cristiano es Jesús y a él lo mataron en una cruz. Entonces, no solo anarquista cristiano, sino pacifista, porque en ello él encontraba que la humildad y la piedad se juntaban con el amor. Murió a los 82 años, vestido como un trabajador del campo. Y se le veía a menudo cargando leña en sus espaldas para dar esa, imaginaros en Rusia, los fríos del invierno, cargando leña para llenar las despensas de leña de viudas, de personas que se habían, de huérfanos que se habían quedado huérfanos o viudos por la guerra, etcétera, etcétera. Y era una vista habitual ver a Tolstoy enseñando a la gente a leer en las calles, cargando leña para aquellos que no tenían leña, etcétera. Ese fue Leo Tolstoy, a rasgos generales. Pero ahora tenemos un problema, porque tenemos a Leo Tolstoy viviendo en la manera que él pudo o supo cómo hacerlo, con el gozo que él llamaba más grande de todos los gozos y la felicidad más grande que todas las felicidades, el hacer feliz a otra persona. Él descubrió, o al menos así lo afirmaba, que en el momento en que nosotros estemos luchando por nuestra propia felicidad y apuntando a nuestras propias necesidades para alcanzar esa felicidad, nuestra felicidad nunca va a llegar a regiones máximas. En el momento en que nosotros trabajemos para la felicidad de otro, nuestra propia felicidad va a subir a dimensiones nunca antes alcanzadas, que no es nada más que lo que Jesús dijo, dar y se os dará. Entonces Leo Tolstoy decía que caminar en la felicidad, o sea, caminar para ser feliz es tratar de hacer feliz a otra persona. Y a los niveles de felicidad que se alcanzan con esa manera, nunca lo vas a poder alcanzar si solo te centras en ti. Entonces es como que había descubierto una de las claves para cargar la leña en sus hombros en el invierno ruso,
con 81 años, 82 años, y con una alegría, con un gozo y con una sonrisa en su cara, porque lo iba a hacer feliz a una familia, porque iba a hacer feliz a alguien. Entonces tenemos una gran paradoja. ¿Cómo una persona que solo se basa en el Sermón del Monte puede llegar a los años, ir aprendiendo a vivir con esa felicidad, con esa gozo, con esa humildad que ha ido desarrollando con los años, con ese concepto que él tenía de cuanto los años van pasando, menos sé, y cuanto menos sé, más seguro estoy de que estoy en sus manos. Cuanto menos sé, más seguro estoy de que estoy en sus manos. Cuanto más sé, más seguro estoy de que estoy en las mías. Y soy un hombre que cae. ¿Qué seguridad me puede dar ello? Como una persona solo leyendo y adentrándose y absorbiendo y exprimiendo el Sermón del Monte hasta las últimas consecuencias de lo que él pudo, porque él siempre dice, en lo mejor de mis habilidades, negué el perfeccionismo de las formas y me rendí al amor que él tiene por mí. Y no lee primero de Samuel, no. De hecho, te voy a decir cómo Leo Tolstoy leía primera de Samuel, esa historia de Samuel que hemos leído al principio de este estudio. Leo Tolstoy decía, sí, perfecto. Ahora bien, esto no es la teología de Cristo. Él aceptaba que esto estaba escrito, pero eso no es la teología de Cristo y no es por la que yo voy a poner mi vida a vivir a través de esta teología. No solo eso, sino que cuando uno describe a Leo Tolstoy como escritor, como anarquista, como cristiano, como pacifista, hay una de las definiciones de Leo Tolstoy como filósofo, está descrito como filósofo, pero hay una que para mí personalmente, y después de haber leído algunos de sus libros y haber leído sus libros clásicos y haber leído La Conversión, el Evangelio en breve, me gusta ese libro, El Evangelio en breve, es un libro pequeño, comparado con Guerra y Paz, es un libro pequeño. El Evangelio en breve, The Gospel in Brief en inglés. Uh, me hace pero cuando tú lees Guerra y Paz o Ana Karenina, la manera en la cual Leo Tolstoy habla y escudriña los personajes que son diferentes, 5 familias completamente diferentes, con sus personalidades, etcétera, 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 etcétera. Inicialmente se le puso bajo el paraguas de psicólogo, pero según avanzó el tiempo, se le puso más se le agrupó más como sociólogo. Un sociólogo observa el comportamiento humano, describe el comportamiento humano, no juzga el comportamiento humano, no dice si está bien o está mal, simplemente lo observa. Pero lo observa con tal detalle que el lector de esos personajes empieza a darse cuenta el porqué de según qué acciones. Entonces, Leo Tolstoy podría ser uno de los grandes sociólogos de la historia por su talento al observar el comportamiento humano. Imaginaros el comportamiento humano a través de una infidelidad en Ana Karenina, o a través de la guerra con las familias, con el hambre, con la enfermedad, etcétera, 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 con la pérdida de hijos, de soldados, etcétera, etcétera. Y cómo indagar en la psicología social de esa persona, su interacción, el por qué se comporta de esta manera, de la otra manera, etc. Leo Tolstoy leía la Biblia de esa manera, de una manera sociológica. No leía, jaja, este es el Dios
el mismo Dios de Cristo que me dice, no mates, pon la otra mejilla, da comida a tu enemigo, y al mismo tiempo me está diciendo, aniquila a los niños que están amamantando, a las vacas, a las ovejas, a los ancianos, a los enfermos, a aquellos que estén en los hospitales, a todos, aniquílalos a todos. Él no juntó a los dos. Él se quedó con el Dios de Cristo y esto lo leía de una manera sociológica, de la misma manera que escribió sus libros. Él si hubiera expandido este capítulo, hubiese hablado de los miedos de Saúl, de sus inseguridades, de lo que él hablaba consigo mismo de puertas hacia adentro. Hubiera también descrito las inseguridades de Samuel, las voces en su cabeza, lo que él creía que era correcto, lo que él creía que era incorrecto, basado en ¿qué? El espíritu de abandono. A ver, que aquí nadie nos engañemos. ¿Dónde en la Biblia dice que Samuel se sintió abandonado? Samuel, el profeta. Nadie. En ningún lugar. No hay capítulo en la Biblia que habla del abandono o del sentimiento de abandono o del síndrome del abandono, que es a día de hoy totalmente conocido. El síndrome del abandono. ¿Cuál es el síndrome de abandono? Cuando tu mamá te abandona o cuando tu papá te abandona. Y ese síndrome del abandono puede ser, por ejemplo, en familias ricas que ponen desde muy pequeñitos a un niño en un colegio privado, pero de estos colegios que estás ahí todo el año. O sea, los papás no se han muerto, los papás siguen ahí. Te ven una vez o dos veces al año, pero sin embargo se desarrolla lo que se llama el síndrome del abandono. El síndrome del abandono es muy conocido. Padres ausentes, padres en las drogas, los hijos que han tenido que crecer con los abuelos, los hijos que han tenido que crecer con un tío, los hijos que han tenido que crecer en una casa de acogida, etcétera. Se llama el síndrome del abandono. Pero la Biblia nunca nos habla del síndrome del abandono de Samuel, el profeta Samuel. ¿Y por qué? Pero a Samuel no le presentó su mamá de pequeñito y lo dio para que lo criara otro, no ella. Eso se llama el síndrome del abandono. Pero sin embargo, Tolstoy sí nos lo hubiera dicho. Si Tolstoy hubiese escrito esa misma historia, nos lo hubiera desarrollado, nos hubiera dado un volumen así enorme, como Guerra y Paz, muy, muy grande, y no hubiese juzgado a nadie. No hubiese juzgado a nadie. Y lo hubiese contado de la misma manera, pero posiblemente mucho más expandido. Pero con ello no estaría diciendo que ese es el Dios al cual él quiere seguir su vida. Él, para seguir su vida, él tomó a Jesús Nazareno. A día de hoy tenemos religiones cristianas basadas en milagros y basadas en señales. Tolstoy decía, si tú lo que sacas de Jesús es que puedes poner tu mano en un enfermo y sanarlo, o que puedes hacer señales y puedes separar los mares y puedes mover esa montaña, si eso es lo que has sacado de Jesús, no has sacado nada. Porque si tú lees la vida de Jesús y tú no sacas que tienes que amar a tu enemigo, los evangelios no es para que tú al final saques la consecuencia de que tú tienes un poder para lo sobrenatural. Él decía, si tú has leído a Jesús y no amas a tu enemigo y no perdonas, no le has leído. Te has quedado con, vamos a hacer del agua vino para hacer una fiesta. Nos falta el asado. Llama a Luis, el cristiano. Dale unas garrafas de agua que nos va a hacer una fiesta hoy. Entonces es una mala utilización, según Tolstoy, de Jesús. Entonces, ¿qué hace Tolstoy? Totalmente descuartiza la Biblia. Totalmente la descuartiza. La descuartiza desde la manera o la metodología en la cual alguien nos ha dicho que hay que leerla y sin embargo Tolstoy la lee
como un libro sociológico. Y dentro de ese libro y aspecto sociológico, él da con Jesús. Y cuando da con Jesús, se da cuenta que Jesús es diferente a todos los personajes y toda la narrativa. Jesús, él, porque aquellos que rodean a Jesús son iguales que todos los personajes y todas las narrativas, con sus inseguridades, con sus debilidades, con sus egoísmos, con sus virtudes, etc. De hecho, porque Jesús en su única representación es único en sí y todos son lo mismo, por eso acaban matándolo. Entonces, él da con Cristo, él se enamora de Cristo, de lo que Cristo representa y pone su vida en tratar de armonizar su vida a la vida de Cristo. Trata de armonizar su vida a la vida de Cristo. Y es una de las paradojas más grandes en la vida de Tolstoy para aquellos que eran críticos de él. Porque si bien él rechazaba las formas y las liturgias que, según Tolstoy, agrupaban al ser humano con el único destino de la guerra, fijaros, agrupaban al ser humano con el único destino de la guerra. ¿Por qué decía eso? Es que la historia nos lo demuestra. La historia del ser humano nos lo demuestra. Mi idea es superior a tu idea, mi Dios es superior a tu Dios, mi manera es superior a tu manera. A día de hoy la estamos demostrando como seres humanos. Entonces, todo esto llegó a la conclusión de que cuando nosotros llegamos a una religiosidad a la exclusión del resto, la línea final o el punto final de esa línea, deberíamos decir, es la guerra, no la paz. Tenemos más de 7.000 denominaciones cristianas, más de 7.000 no denominaciones, sectas islámicas, miles de variaciones de sectas judaicas. En el hinduismo, ahí ya estamos hablando de miles y miles y miles y miles. El dios favorito. Porque si decimos, no, pero es que el hinduismo es todo respeto, no tocar a la vaca, etcétera, etcétera, es porque no sabes o no has leído la historia de la India, sus guerras, sus masacres, sus asesinatos, sus conflictos religiosos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Aquí no hay nadie que se salve. Y aquí todos, como seres humanos, estamos dando a Tolstoy la razón, que el sectarismo religioso tiene como punto final en esa línea la guerra. Solo hace falta parar esta presentación que estamos haciendo ahora y poner las noticias. Y ya lo tienes ahí, pues, ahí lo tienes. Está en las noticias. Entonces, estaba esta semana en uno de los días que me tocaba hospital. Estaba con un amigo que él es anestesista y él es cristiano. Y con una enfermera de quirófano que ella también es cristiana. Él creció en una denominación en particular y ella creció en otra denominación. Ambos crecieron en denominaciones conservadoras. Y él me decía, lo más difícil que el conflicto que está ocurriendo a día de hoy en Israel y Palestina, lo más difícil es cómo Dios permite esto y cómo encima se está usando la Biblia para justificar esto. Y en sus propias palabras me decía, es como que si aceptas todo, literal, lo de este vídeo, acabas él me decía, con un Dios que da asco. Me decía, is repulsive, me decía en inglés, da asco. Y en las últimas semanas ha estado muy mal este chico precisamente por eso. Entonces, yo le dije,
sabiendo que estaba preparando este tema de Leo Tolstoy, le llevé a un lado y le dije, mira, si solo se enfocas en una parte, todo tiene un poquito más de sentido. Me dice, ¿en qué parte? Y le hablé de lo que os he hablado hoy. Le hablé de ello. Me dice, sí, pero entonces, ¿qué hago con el resto? El resto es la historia del ser humano. Es la historia sociológica del ser humano. Este documento histórico es de una valía tremenda. Yo lo leo a menudo, a menudo, a menudo, prácticamente todos los días. Pero desde un punto de vista sociológico, empiezo a pararme, y como os he comentado anteriormente, el concepto del abandono de Samuel. ¿Cuántos de ustedes han estudiado el concepto del abandono por la historia de Samuel? Yo he estudiado el concepto del abandono, entre otras cosas, porque estaba familiarizado con ese concepto y cuando llegué a la historia de Saúl, de Samuel, que es dado a Elí para ser criado no por su madre ni su padre, paro y empiezo a analizar y empiezo a expandirlo. Y me doy cuenta que aquellas personas tenían las mismas debilidades y las mismas inseguridades que nosotros. Y las mismas manifestaciones de una u otra manera. Y tú lees este libro y es Guerra y Paz. Este es el libro verdadero de Guerra y Paz. Porque aquí lo que ves es guerra y paz, guerra y paz, y paz y luego guerra, y guerra y guerra. Este es Guerra y Paz. Es el libro de Guerra y Paz. Y cuando tú lees este libro sin Cristo, sin haber extraído a Cristo y quedándote con él, o acabas ateo, o acabas fariseo, o acabas mercenario, o acabas un criminal, o acabas un obseso como David Koresh en Waco, o acabas matando al vecino porque es de una religión diferente a la tuya, o te alistas en las cruzadas, o te pones una bomba alrededor y en el nombre de Alá bombardeas un centro comercial, etcétera. De hecho, dos últimos comentarios. Uno, dos últimos comentarios de Tolstoy. Uno es este. A, Jesús, a Dios hay que encontrarlo aquí. O sea, pero lo clarifico. Cuando digo que hay que encontrarlo, es como encontrar una, una manzana buena en un cubo de basura. O como, imagínate que tienes un enorme cubo de basura donde has ido tirando un montón de todas las cosas malas alrededor y se te ha caído un diamante. Oye, Luisa, ¿y el diamante? ¡Ah! Cuando estaba tirando las cosas, se me salió el anillo. Y seguro que está en la bolsa de basura. En esa bolsa de basura vemos la suciedad, lo podrido, lo, 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 lo asqueroso, lo oloroso, la hediondez, etcétera, etcétera. Pero hay un diamante ahí. No te puedes quedar con toda la bolsa. Tienes que coger el diamante. Entonces, entre buscar en la basura, encuentras el diamante. Tolstoy decía, yo encontré a Jesús, el diamante, en este libro. Pero eso no significa que todo el libro es Jesús. Eso no significa que Jesús está alzando la voz y le está diciendo a Samuel, dile a Saúl que mate a todos y a los niños de pecho también. Eso sería la manzana podrida que Tolstoy hubiese dicho, no, ok, perfecto, ok, entiendo lo que le ha pasado a esta manzana podrida, pero este no es el diamante. De hecho, la parábola de ese tesoro escondido en esa tierra que Jesús habla, que fue enterrado y das todo lo que tienes para comprar ese campo y encontrar y cavar y cavar y cavar aquí, cavar aquí. Aquí no está el tesoro. Cavas aquí, aquí no está el tesoro. Cavas aquí, cavas aquí, cavas aquí, cavas aquí, hasta que das con el tesoro o la perla preciosa en todo un mar
La perla preciosa es Jesús aquí. Esta es la perla preciosa. Este es el tesoro. ¿Y el campo? Todo esto. Todo esto es el campo, no el tesoro. El tesoro es Cristo. Entonces, cuando tú entiendes que estás leyendo este libro como un campo, en busca de un tesoro, empiezas a apartar la tierra, porque la tierra no tiene valor, y sigues buscando el tesoro. El tesoro lo encontró Tolstoy. El tesoro es Cristo. Y en ese tesoro que él encontró, decidió alinear su vida en las manos de ese Dios que Cristo vino a mostrar, trabajando en su humildad, en su piedad y en el amor al prójimo. Con esas tres eran su básica. Y en relación, la segunda cosita y última que voy a decir, en relación a la humanidad. A la humanidad decía esto Tolstoy. Cada ser humano es como un río. Cuando tú miras la geografía mundial, tienes ríos grandes, rectos, con un poquitito de meandros, de curvaturas. Algunos tienen delta. Hay otros ríos que son rápidos en su desembocadura, son cortitos, crecen en la montaña y rapidito llegan al mar. Y son eh, fieros, el agua baja con una fuerza tremenda contra la roca y la erosión es tremenda, etcétera, pero van tan rápido que no hay manera de crear una especie de delta al final. Evacúan toda esa agua en el mar salado muy rápidamente. Hay, hay ríos que son afluentes de otros ríos. Hay ríos que a veces parece como que el agua no avanza. En periodos parece que el agua no avanza. Y de repente luego hay cascadas, una caída de agua tremenda en el mismo río. En el mismo río. Caídas, cataratas tremendas. Y luego el agua parece que no avanza. Y luego ruge, etc. Dice, así es el ser humano. Todos los seres humanos son como ríos. Hay algunos que son anchos en unas zonas, en unos aspectos de su carácter y estrechos en otros. Hay unos que son rubiosos y hacen mucho ruido y otros son calladitos. Hay unos que van limando la roca y tienen un contenido mineral específico y otros parece que siempre llevan barro. Hay unos ríos como que se secan en verano cuando aprieta el calor y otros ríos que fluyen continuamente. Hay ríos que son más verdosos, otros ríos que son más cristalinos. Hay ríos que tienen truchas y hay otros ríos que tienen carpas. Hay ríos que no tienen peces, hay ríos que sí. Hay ríos que tienen sapos, hay ríos que alimentan poblaciones y hay otros ríos que en esa abundancia de agua van directamente al mar. Hay ríos que tienen cocodrilos dentro. Hay ríos que tienen pirañas dentro. Hay ríos que tienen tal. Pero eventualmente todos los ríos llegan al mismo mar. Esa es la descripción de la humanidad de Leo Tolstoy. Todos somos de una u otra manera un río y en nuestra etapa no es la misma si nacemos, si estamos en la mitad de nuestra etapa o si estamos al final, si estamos dejando una herencia de delta o si estamos dejando nada. Cada uno es diferente. Pero al final, decía Tolstoy, el agua va al mar. Muy bien. Espero que con esta presentación y con las que os he recomendado en un principio, hayamos aclarado de cómo hay que leer la Biblia. La Biblia hay que leerla para encontrar el tesoro en ella, que ese tesoro es Cristo. No asumiendo que cada versículo es un tesoro, sino asumiendo que cada versículo, por lo general, es guerra y paz. Guerra y paz y un estudio sociológico de la humanidad a lo largo de los siglos. Y aprender de nuestros errores. Porque si no aprendemos de nuestros errores, no nos preocupamos. No nos preocupamos, porque si no hemos aprendido, el final ya sabemos cuál es. Guerra.
Podemos estar guerra y paz, guerra y paz, guerra y paz, guerra y paz, pero el último va a ser guerra, ya verás. Ya decía Einstein, decía, la Tercera Guerra Mundial, con con el descubrimiento de la bomba atómica, etcétera, le decían, ¿qué no tiene... ¿Cómo cree que va a ser la Tercera Guerra Mundial? Le preguntaban a Einstein, ahora que tenemos bombas nucleares. Y decía Einstein, la Tercera Guerra Mundial no lo sé, pero la cuarta, con piedras y palos. Con piedras y palos. ¿Qué significa? Dos cosas. Primero, que como soltemos la bomba grande, olvidaros de WhatsApp y Internet y todo esto, vamos a empezar, ese sí que va a ser un reseteo brutal, porque vamos a empezar época cavernícola haciendo fuego con los palos, pero luego la otra cosa, la Cuarta Guerra Mundial será con palos y con piedras. ¿Qué significa eso? Que no habremos aprendido nada. No habremos aprendido nada. Todavía no estaremos dando de palos. ¿Por qué? Porque no habremos encontrado todavía esa joya, esa perla, ese tesoro que vino Cristo a mostrarnos. El amor, como decía Tolstoy, es la fuerza más poderosa de todo el universo. Muy bien, ahora vamos a dejar unos minutitos para comentarios, preguntas que podáis tener, etcétera. Vamos a pedir a Mary que pare de momento la grabación para